Ok, en ese Muchas caso, gracias. Susana, perfecto, ya empezamos entonces. Ahora sí, mil disculpas. No, muchas gracias, al contrario. Muchas gracias a todos por estar aquí, maestros de SEDEX, supervisores, directores. Sean ustedes bienvenidos a esta otra reunión que seguro será igual de enriquecedora que las anteriores. Muchas gracias, maestra Ana, a Damaris, que igualmente, y bueno, bienvenidos. Ya nos dio usted la cordial bienvenida. Ya saben, al final se hacen todas las preguntas que nos harán favor de resolver. Bienvenidos y bueno, cuando ustedes gusten pueden iniciar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. El día de hoy nos va a apoyar Damaris con la charla. También está Ilse y apoyándonos en la parte técnica. También nos va a acompañar Susana y Guadalupe Hernández, las cuales nos van a apoyar con la parte de preguntas y respuestas. Entonces, estamos aquí, la verdad, para compartir lo que nosotros sabemos y lo que nos apasiona, que son las ciencias de la Tierra. Y ojalá ustedes también se animen a aprender un poquito más y con suerte los veo ahí en la UNAM. Entonces, arranca Damaris, por favor, y gracias a todos por participar. Gracias. Bueno, nuevamente me presento, soy Damaris Campos y el día de hoy yo les voy a dar el tema de volcanes, amigos explosivos. Entonces, bueno, para iniciar esta plática, lo primero que tenemos que saber es qué es un volcán. Y bueno, un volcán al final es una estructura geológica de la cual van a estar emanando muchos materiales que provienen del interior del planeta. Algunos de estos materiales pueden ser materiales incandescentes, materiales rocosos incandescentes, como los que vemos aquí en la imagen. Podemos ver que este material donde tiene unas partes sólidas y algunas que todavía están fundidas. Otros materiales que vamos a encontrar son, por ejemplo, la lava. Algo que tenemos que aclarar aquí es que al final la lava es roca fundida. Y cuando esta roca fundida se encuentra al interior de la superficie terrestre, la conocemos como magma. Una vez que sale es cuando ya le vamos a dar el nombre de lava. Es por eso que cuando nosotros hablamos de volcanes en general, es que vamos a escuchar generalmente esta palabra, lava. Y también podemos encontrar materiales como gases volcánicos, donde, por ejemplo, pueden estar gases como el dióxido de carbono, como el dióxido de azufre, pero también podemos encontrar gases como el vapor de agua. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo es que se forma un volcán. Y nosotros conocemos dos formas principales de hacerlo. La primera son los límites convergentes, que seguramente en la primera plática ya escucharon un poco. Pero bueno, vamos a hacer otra vez el recordatorio. En la corteza terrestre, que es la capa más superficial de nuestro planeta, se encuentra la corteza terrestre. Y bueno, esta está dividida por grandes fragmentos de roca que nosotros conocemos como placas tectónicas. Y bueno, estas placas tectónicas se están moviendo constantemente y uno de esos movimientos son los límites convergentes, que es donde las placas están chocando y como justamente lo vemos en la imagen. Uno de los resultados de este choque es la subducción, que es cuando una de las placas que está chocando se hunde por debajo de la otra. En este hundimiento no solamente va a entrar este cuerpo rocoso, esta placa tectónica al interior de la Tierra, sino que van a entrar una gran cantidad de fluidos, como son los que encontramos en los océanos. Entonces, cuando estos fluidos, como el agua del océano, entra en esta zona de subducción, lo que va a hacer es que las rocas profundas les va a bajar su punto de fusión. ¿A qué me refiero con esto? A que va a hacer que estas rocas se puedan fundir o se puedan derretir a menores temperaturas. Entonces, bueno, como cuando ya logramos que se fundan estas rocas que encontramos a grandes profundidades, es que ya vamos a tener magma. Este magma, pues al final va a cambiar su composición tanto física como química y va a ser menos denso, lo que va a provocar que tienda a ascender a la superficie. Cuando este material, este magma, asciende a la superficie, pues bueno, va a ascender a ciertas velocidades, no tan rápidamente, pero van a ser materiales muy, muy calientes, que imagínense que cuando llegan a la superficie, lo que van a hacer es que van a bombar la superficie y esta cada vez conforme vaya ascendiendo más y más, se va a bombar más y más y más la superficie, formando como nuestra estructura principal del volcán y
posteriormente ya los materiales puedan salir por un orificio que se encuentra justamente en la parte superior de esta estructura geológica, ¿no? Esta es la primera forma, ¿no? En los límites convergentes, pero también podemos formar volcanes en los puntos calientes o también llamados hotspot. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros sabemos que la Tierra está formada por 3 capas principales. La Tierra, la parte sólida. La capa más interna sabemos que es el núcleo, luego sigue el manto y por último está la corteza terrestre. Entonces, bueno, entre el límite del manto y el núcleo se da una anomalía la cual produce que los materiales que encontramos en esta zona asciendan rápidamente en una columna, lo que nosotros conocemos como plumas del manto. Igual, cuando asciende este material y llega a la superficie, va a provocar lo mismo que pasa en estos límites convergentes, ¿no? Que va a bombar la superficie hasta ir formando nuestros volcanes. Una evidencia de los puntos calientes y también de las plumas del manto es que normalmente vamos a tener islas de volcanes que van a ir dejando remanentes de volcanes extintos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una pluma del manto que está fija y nuestra placa tectónica se está moviendo, entonces se van a quedar volcanes a su paso que ya no van a tener este aporte de material, por tanto ya se van a quedar extintos y se van informando nuevos. ¿Ok? Después vamos a hablar un poco de las partes del volcán. Nosotros normalmente ubicamos un volcán porque tiene una forma cónica, ¿no? Todo este edificio edificio volcánico, perdón, lo vamos a conocer por el nombre de cono volcánico. En la parte superior de este cono vamos a tener un orificio y este va a ser nuestro cráter. Por este orificio es donde van a estar saliendo todos estos materiales del interior de la Tierra que platicamos al principio. También tenemos la chimenea volcánica, que es el conducto por el cual van a ascender estos materiales. Y en la base de nuestro volcán vamos a tener una cámara o un espacio al que nosotros vamos a llamar cámara magmática. Es aquí donde se va a almacenar y se va a quedar estacionado en cierto tiempo todo nuestro magma para que posteriormente pueda salir a la superficie pasando por la chimenea y saliendo por el cráter. Hay ocasiones en que en las cámaras magmáticas se puede almacenar una gran cantidad de magma y este no necesariamente puede salir, puede que solidifique dentro de nuestra superficie, dentro de nuestro volcán y que ya no haya una erupción volcánica, ¿ok? Ahora, en general, los eventos que más nos preocupan a nosotros como comunidades humanas de los volcanes, pues son las erupciones. Y bueno, no todas las erupciones son iguales. Esto va a depender del tipo de magma que nosotros tengamos y también de la cantidad de agua que contenga este magma. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de los tipos de erupciones volcánicas. Yo les voy a hablar de 5 principales y yendo desde las de magnitud más baja, las menos explosivas, hasta las más explosivas. Entonces vamos a empezar con las erupciones hawaianas. Este tipo de erupciones, bueno, se caracterizan porque la lava que emana de este tipo de erupciones es muy poco viscosa. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de viscosidad de cualquier fluido, nos referimos a la capacidad que tienen estas sustancias de fluir. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros, por ejemplo, ponemos una tablita inclinada y ponemos una sustancia como la miel, la ponemos y vamos a ver que va a tardar mucho tiempo en poder llegar hasta abajo, porque este tipo de sustancias es muy viscosa. En cambio, si nosotros ponemos o vertemos agua, gotitas de agua, estas gotitas van a bajar muy rápidamente. Entonces hablamos de que el agua es muy fluida, o sea, poco viscosa. Entonces, en este tipo de erupciones, la lava es muy poco viscosa, lo que va a permitir que ésta pueda fluir muy fácilmente en las laderas del volcán. Justamente al ser muy fluida y todo,
que no tiene tantos gases volcánicos, va a ser posible que aquí no haya tantas explosiones. Y bueno, la emanación de magma va a ser paulatina y puede durar muchos días en estar saliendo, ¿no? Nosotros le llamamos erupciones hawaianas porque en este sitio, en Hawái, en general tenemos erupciones de este tipo, nada explosivas con lavas muy fluidas. De hecho, son tan tranquilas este tipo de erupciones que de inicio a la gente le da tiempo de evacuar estos sitios y, por ejemplo, los vulcanólogos llegan a hacer estudios de la lava acercándose justamente a la erupción con un traje especial térmico y con unas cubetas y unos como ganchitos donde se acercan justo donde está fluyendo la lava y toman esas muestras para posteriormente, ya que se enfríen, se solidifiquen, sean rocas, las puedan estudiar en un laboratorio. Entonces, bueno, decimos que este tipo de erupciones son de las menos explosivas. Y bueno, aquí les pongo un mapa justamente para que vean. Actualmente aquí está, bueno, la parte de Hawái y tenemos estos volcanes que están activos. Y si se dan cuenta, aquí tenemos unos remanentes de volcanes hacia atrás, ¿no? Y justamente este tipo de volcanes se formaron por puntos calientes, como ya habíamos visto, ¿no? Todos estos volcanes en general ya están inactivos. Entonces es lo que pasa, porque aquí la pluma del manto sigue aportando materiales a la superficie. La siguiente tipo de erupción es la erupción estromboliana. Aquí lo que va a pasar es que la lava ya va a tener mayor viscosidad. Entonces va a tener erupciones más frecuentes y ya va a haber algunos lanzamientos de piroclastos, o sea, materiales rocosos incandescentes y algunos gases. De hecho, es la primera erupción dentro de la magnitud explosiva de estos volcanes, donde ya vamos a ver una columna eruptiva, que es esta nube que ustedes pueden ver aquí. Aquí como todavía es una erupción si bien sí tiene cierta explosividad, pero son explosiones muy pequeñas, entonces la columna eruptiva también va a ser muy pequeña. De hecho, es menor a 2 kilómetros. ¿Ok? Ahora, este tipo de erupciones se llamó estromboliana justamente basándose en la erupción del volcán Stromboli. Eso es una isla que se encuentra muy cerca de Italia, de hecho es un archipiélago, o sea, un conjunto de islas, y en esta isla justamente encontramos el volcán. Y básicamente como tuvo una erupción que tuvo estas características, es por eso que nosotros le llamamos a este tipo de erupciones así. La siguiente erupción es la erupción vulcaniana. Aquí, como les mencionaba, la viscosidad de la lava va a ser mayor. Entonces vamos a tener mayor cantidad de explosiones. Va a haber algunos flujos de lava paulatinos, pero sí va a haber todavía. Y si se dan cuenta, tanto hay piroclastos alrededor, estos materiales que salen volando, pero también hay caídas de ceniza. Aquí en este tipo de erupciones lo que vamos a ver es que por primera vez en la columna eruptiva ya vemos una forma de hongo. Si se dan cuenta, este tipo de formas las podemos ubicar justamente de detonaciones como bombas nucleares. Entonces es la primera vez que ya vemos una columna eruptiva con este tipo de morfología en la columna. Esta columna llega o va entre los 5 y 10 kilómetros de altura. Y entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. El siguiente tipo de erupción es la erupción peliana. Y bueno, en este tipo de erupción vamos a tener lavas más viscosas, pero aquí nos van a dar un efecto muy diferente a los anteriores. En los anteriores vimos que ya se formaba una columna eruptiva. Sin embargo, aquí vemos que como que las explosiones están como ladeadas, ¿no? En la parte lateral del volcán. ¿Y esto por qué pasa? Porque, bueno, al tener una lava o estar saliendo o emanando lava muy viscosa, esta no va a poder fluir tan rápidamente a las laderas, haciendo que se solidifique en el cráter. O sea, lo que vamos a causar aquí es que se haga un tapón, lo que nosotros conocemos como domo, y entonces se va a dar un efecto como de olla express.
imagínense que tenemos este volcán donde se está generando o formando este domo, este tapón, y entonces todos los gases y material que querían salir, pues bueno, no pueden hacerlo y entonces van a generar una gran cantidad de presión adentro hasta que este tenga que explotar. Pero es tanta la presión que se genera que las explosiones van a salir a los lados del edificio o del cono volcánico, como lo vemos en la imagen. Este tipo de erupción lo vimos en el Monte Pelé, en una erupción de 1902. Y es por eso que nosotros le llamamos este tipo de erupciones, pues erupción peleana. Y por último tenemos la erupción pliniana. Esta es la erupción como más explosiva que nosotros podemos tener. Aquí la viscosidad de la lava es muy, muy, muy grande. Entonces, bueno, básicamente se generan explosiones muy, muy fuertes que generan columnas eruptivas de mayores a 20 kilómetros. Entonces, bueno, el hecho de que nosotros tengamos columnas eruptivas tan altas, bueno, va a producir dos cosas. De inicio, que se puedan llegar a más capas de la atmósfera donde tenemos vientos también muy fuertes. Entonces, si nosotros tenemos vientos fuertes en las alturas, bueno, todo este material que se generó o que llegó a estas alturas se va a poder desplazar varios kilómetros alrededor de la erupción volcánica, haciendo que estos materiales puedan llegar a otras regiones. Bueno, este tipo de erupción se llamó así, basada en la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Y de hecho aquí podemos ver un poco el mapa, tenemos el volcán Vesubio y vemos toda la zona que se vio afectada solamente con estos materiales que llegaron a grandes alturas, ¿no? De hecho, hubo poblaciones que fueron enterradas completamente por cenizas, como Pompeya, ¿no? Bueno, a este tipo de erupción la llamaron pliniana, ya que la persona que lo describió o que describió esa erupción del Vesubio fue Plinio el Joven. De hecho, bueno, aquí tenemos una imagen de su tío, porque lo que pasó aquí es que cuando empezó la erupción volcánica, Plinio el Viejo dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a investigar, y se acercó al volcán. Entonces, bueno, en realidad ahí perdió la vida. Y bueno, su sobrino, en este caso, Plinio el Joven, fue el que detalló más y escribió acerca de todas las características de esta erupción. Por eso nosotros bueno, los vulcanólogos le pusieron a este tipo de erupción pliniana, en nombre de estos dos personajes. Y bueno, no sé si se dieron cuenta que que en en las imágenes que les fui mostrando, aquí había un cuadrito que tiene estas siglas IED y que de hecho fueron aumentando conforme íbamos avanzando, ¿no? Esto es el índice de explosividad volcánica. Esta es una escala que nos ayuda a medir la magnitud de la erupción volcánica en general, ¿no? De las erupciones volcánicas. Entonces, bueno, tenemos una escala que va del 0 al 8, donde el grado 0, bueno, hablamos de erupciones hawaianas, que dijimos que no eran explosivas, que en general no iban a arrojar tantos materiales. Y, por ejemplo, una escala 8 incluso considera explosiones ultraplinianas, que aunque no hablamos específicamente de ellas, la diferencia es que aquí podrían, o bueno, se tiene registro de que tuvieron columnas eruptivas hasta de 50 kilómetros de altura. Entonces, bueno, estas evidentemente son muy poco comunes. Y bueno, este índice de explosividad, ¿qué considera? En general, bueno, una descripción de si fue no explosiva, ligera, violenta, en fin. Considera la altura de la columna eruptiva, el volumen de material arrojado, la periodicidad, por ejemplo, aquí vemos que dice diaria, semanal, anual, porque las erupciones volcánicas a veces pueden ser eventos así como extremos en un momento, pero también hay otras que tardan muchos días en estar sucediendo, ¿no? Y bueno, nos dan algunos ejemplos y también nos ponen el total de erupciones históricas. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí vemos que
las más frecuentes justamente corresponden a las erupciones volcanianas o estrombolianas. Y esto pues en general podríamos pensar que pues es algo bueno, ¿no? Porque pues son erupciones no tan explosivas, que en general no están, ahora sí que valga la redundancia, generando daños, ¿no? Muchos daños. Imagínense que tuviéramos frecuentemente erupciones ultraplinianas. O sea, no solamente nos causarían daños regionales, o sea, esas poblaciones, sino que las erupciones también están relacionados a cambios en el clima a nivel pues mundial, ¿no? Y bueno, ahora pues vamos a hablar de algunos volcanes de México, ¿no? Y aquí en este mapa, pues nos muestran todo el territorio nacional y nos están indicando los volcanes activos e inactivos. Y de inicio, yo sé que pues aquí muchos conocemos volcanes activos, ¿no? De inicio el Popocatépetl, pero también tenemos otros volcanes como en Chiapas, bueno, el Chichón, el Tacaná, también el Nevado de Toluca, de Toluca, pero en el Nevado de Colima, que también tienen una gran actividad, ¿no? Sobre todo estos, el Popocatépetl y el de Colima son los que tienen, pues han tenido últimamente mucha actividad. Y también tenemos volcanes inactivos. Y como por ejemplo, no sé, los Humeros, la Malinche, el Nevado de Toluca, que también está muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, ¿cuándo nosotros consideramos que un volcán es inactivo? Bueno, pues tienen que pasar 10,000 años de que el volcán no tuviera ninguna actividad. Y pues probablemente nosotros pensaríamos, bueno, pero ¿cómo es que se sabe que en 10,000 años no ha tenido el volcán actividad? Bueno, eso lo hacemos a partir de los depósitos de roca que tenemos alrededor de los volcanes, ¿no? Porque al final nosotros fechamos ese tipo de rocas y entonces sabemos cuándo fue la última actividad de ese volcán. Incluso podríamos saber si tuvo actividades mucho antes, ¿no? Como es el caso del Popocatépetl. Entonces, bueno, eso en el caso de volcanes inactivos. Pero también, aunque aquí no los ponen, pero también hay volcanes extintos. ¿Y eso qué pasa? Nosotros tenemos unos tipos de volcanes que conocemos como volcanes monogenéticos. Estos volcanes, ¿qué es lo que pasa? Solamente tienen una actividad en su vida y se extinguen. ¿Por qué? Porque el aporte de material hacia sus cámaras magmáticas pues se corta, ya no hay un aporte. Y por ejemplo en la Ciudad de México tenemos muchos volcanes extintos. Por ejemplo en el sur, que es como toda la parte de Sierra Chichinautzin, tenemos muchos volcancitos. Un ejemplo de ellos es el Teotli. El Teotli es un volcán ya extinto. Entonces también podemos tener ese tipo perdón, de clasificación: activos, inactivos y extintos. Y solamente recuerden que tienen que pasar 10,000 años de que no tenga actividad un volcán para considerarlo inactivo. Y bueno, nosotros afortunadamente tenemos indicadores que nos indican que un volcán va a hacer erupción. Esto es algo muy bueno porque a diferencia de los sismos que ya vieron ustedes, pues esos son eventos que de inicio no se pueden predecir y pues al final tampoco tenemos indicios para ver que, o bueno, prepararnos para ese tipo de eventos. En cambio, los volcanes, pues así como son de destructivos, pues también son algo generosos, ¿no? Porque nos están dando algunos indicadores para saber que van a hacer erupción. El primer indicador son los tremores sísmicos. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Yo ya les dije que cuando hay una erupción volcánica, pues tiene que ascender magma a la superficie, ¿no? Pero este magma ya sabemos que tiene que pasar por toda la chimenea volcánica, pero esta chimenea no es como un tubo así uniforme, como si fuera una tubería. No, está pues, no, tiene algunos, pues algunas irregularidades. Y entre ellas, bueno, este ascenso repentino va a ir fracturando rocas del mismo conducto o chimenea volcánica, haciendo que se generen pequeños sismos. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos un volcán que sabemos que está activo y empezamos a ver que hay tremores, bueno, de inicio nosotros sabemos que un volcán activo va a tener tremores, pero la cosa es que la frecuencia en los tremores aumente. O sea, por ejemplo, si teníamos un volcán que tenía un tremor una vez al mes y de repente ya tenemos
12 tremores a la semana, pues bueno, nos está diciendo que ahí hay un ascenso de material que está provocando este tipo de fracturas en la roca circundante y que por tanto, pues podría acercarse un evento volcánico. Otro indicador es el aumento de la temperatura en los cuerpos de agua, sobre todo porque tenemos volcanes que incluso en su cráter tienen algunos lagos, ¿no? Como es el Nevado de Toluca, ¿no? Pero también podemos tener cuerpos de agua aledaños, ¿no? Sobre todo tal vez en las faldas de los volcanes. Entonces, cuando este material incandescente asciende, pues también va a estar calentando todas las rocas que tenga a su alrededor y por consiguiente también los cuerpos de agua. Entonces, bueno, este es un buen indicador también para saber que pues este tipo de material está ascendiendo. Otro indicador y que además seguramente estamos más familiarizados con este es el de las fumarolas de vapor de agua y gases volcánicos. Nosotros sobre todo lo tenemos familiarizado por el Popo, ¿no? Nosotros sabemos que este volcán, pues sobre todo empezó su actividad nuevamente por los 90. Entonces empezó a tener este tipo de actividades como fumarolas y pues al final nos está indicando de inicio que está activo y conforme vaya aumentando esta actividad, pues también nos puede hablar de que se acerca una erupción volcánica. Y pues el último indicador que nosotros tenemos es el olor perceptible a azufre. Y bueno, esto porque dentro de los gases volcánicos que yo les comentaba, pues encontramos uno que son el dióxido de azufre. Pero afortunadamente este tipo de compuesto pues tiene un olor característico, que es como a huevo podrido. Y bueno, de hecho, si ustedes alguna vez han ido a aguas termales, seguramente captan o han percibido ese tipo de olor por el azufre que nos está aportando este tipo de elementos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en un sitio, en un volcán, sobre todo si vivimos cerca, ¿no? Porque eso también pasa, y empezamos a percibir este olor a azufre, entonces, pues es probable que se acerque una actividad eruptiva. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de peligros volcánicos en general, ¿no? Y bueno, primero, pues ya a lo largo de la plática, pues ya les comenté un poco de esta columna eruptiva, ¿no? Que son estas grandes columnas, valga la redundancia, de materiales como puede ser un poco de lava, de gases volcánicos, pero también algunos materiales rocosos incandescentes, ¿no? O también cenizas, ¿no? Las bombas, pues también se tratan de este tipo de materiales rocosos incandescentes que salen a grandes velocidades. Entonces, imagínense los daños que podrían causar en zonas aledañas, ¿no? Es como si fuera un micro meteorito, ¿no? Obviamente a diferentes escalas y de diferente fuente, pero es más o menos parecido, ¿no? También tenemos estos domos de lava, que son estos tapones que yo les comentaba. La caída de ceniza o tefra, también con este tipo de peligro estamos también muy familiarizados porque normalmente en la Ciudad de México tenemos este tipo de fenómenos, ¿no? Sobre todo justo del volcán Popocatépetl. Y sobre todo cuando empezó esta actividad por los 90, tuvimos en algunas ocasiones que sí había una gran cantidad de caída de cenizas, ¿no? También tenemos lluvia ácida, ¿por qué? Porque estas partículas que salen de las erupciones volcánicas, en las fumarolas, en fin, en toda esta actividad, no siempre cae luego a la superficie, sino que luego se queda suspendida en la atmósfera. Y bueno, cuando viene o se genera una lluvia, pues todas estas partículas que estaban suspendidas se combinan con el agua, acidificándola y por tanto nosotros tenemos este evento, ¿no? La lluvia ácida. Los colapsos de domo de lava, pues ya vimos, ¿no? Que si tenemos un tapón y hay una gran actividad adentro que está generando muchas presiones, pues entonces, bueno, de repente se va a dar este colapso, ¿no? Por las mismas presiones que está ejerciendo los materiales que quieren salir. También tenemos, por ejemplo, los flujos piroclásticos, ¿no? Estos flujos, pues, básicamente están compuestos de estos gases volcánicos y también de materiales rocosos incandescentes que están, pues, también emanando de toda esta actividad. Tenemos también los flujos de lava,
Por ejemplo, los flujos de lava los vemos muy comúnmente en las erupciones hawaianas, ¿no? Y bueno, básicamente es como todo este material va pasando, viajando por las laderas del volcán hasta llegar a las partes más bajas, ¿no? Y también tenemos los deslizamientos de avalanchas de escombro. Cuando se dan estas erupciones volcánicas, bueno, van cayendo también materiales, pero como tenemos una ladera, al final tenemos una superficie que está inclinada, pues estos materiales va a llegar un momento en el que no van a encontrar equilibrio en su estado, entonces van a tender a caer por gravedad. Imagínense si aquí teníamos algunas poblaciones o así, bueno, todos estos materiales entierran a las poblaciones, han enterrado poblaciones completas, enteras, o también se las pueden llevar, destruirlas por completo. Y bueno, por último, los lajares, que son muy parecidos a las avalanchas de escombro, pero aquí algo muy importante con los lajares es que estos se pueden dar tanto cuando un volcán está teniendo actividad como cuando también está inactivo. ¿De qué se trata? Bueno, sobre todo cuando un volcán está inactivo, pues muchas veces se van a generar algunos cuerpos de agua como son los glaciares. Entonces, por cambios climáticos, o también por si tenemos actividad en el volcán, se van a calentar estos cuerpos de agua, se van a derretir. Entonces van a saturar todos los sedimentos que tenemos aquí alrededor. Y bueno, al ser ya prácticamente lodo, pues estos van a tender a caer. Y entonces va a pasar lo mismo que con los deslizamientos, van a enterrar todas las poblaciones que se encuentren asentadas en las faldas de los volcanes o incluso, bueno, llevárselas por completo. Pero entonces los lajares son importantes porque no solamente se dan cuando el volcán tiene actividad, sino cuando también este esté inactivo, ¿ok? Y bueno, por último, pues vamos a hablar un poco de las medidas que nosotros tenemos que tener ante la caída de ceniza, sobre todo porque este tipo de peligros es el que estamos pues más frecuentemente pues en contacto por nuestro contexto pues geográfico en general, ¿no? En la Ciudad de México. Este tipo de medidas pues al final las provee o nos las da el CENAPRED, que es este Centro Nacional de Prevención de los Desastres o contra los desastres. Y bueno, aquí lo que básicamente nos indica es que si nosotros tenemos un evento de caída de ceniza, lo primero, si vamos a salir a la calle, tenemos que salir protegidos, ¿no? Principalmente con un cubrebocas, pero también con lentes de protección. ¿Por qué? Porque la ceniza en general es un vidrio volcánico. Entonces, imagínense, aunque es muy pequeño, imagínense que ese vidrio volcánico entre a nuestros ojos. Bueno, pues nos podría traer muchas complicaciones. Otras de las medidas que también se han, bueno, que nos da CENAPRED es que si nosotros tenemos contenedores de agua y sobre todo agua que nosotros estamos consumiendo, tenemos que sellarlos pues perfectamente, ¿no? Porque imagínense que esta ceniza cae en estos contenedores de agua y dijimos que estos materiales en contacto con el agua pues la acidifica. Entonces imagínense si nosotros estamos tomando esta agua, tampoco es bueno. Y justamente también al final pues lo que nos recomiendan para recoger todos estos residuos. De inicio, bueno, y sobre todo esto hablando de los carros, ¿no? Cuando se dan este tipo de eventos, normalmente a los carros los vemos como si tuvieran una capa de polvo, como si no lo hubiéramos lavado en muchos meses, ¿no? Y generalmente lo que se tendía a hacer era pues echarle agua al carro y entonces limpiarlo con un trapo. Pero si las cenizas son vidrio volcánico y las estamos combinando con agua, al final pues vamos a tener un cementito, como un tipo cemento, pero abrasivo. Entonces cuando le pasamos el trapo y el agua y todo, pues básicamente lo que vamos a hacer es rayar esta superficie, ¿no? Del carro. Y bueno, y si además lo que tenemos que hacer es tratar de cómo sacudirlo, obviamente con nuestra protección tanto en la cara como en los ojos en general, y bueno, ir recogiendo este tipo de desecho en una bolsa y bueno, ya desecharlo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Seguro que sí tenemos muchas dudas, maestra Damaris, pero realmente muy agradecidos con
tan puntual y buena exposición, muy extraordinario manejo de la información, muy buena riqueza de vocabulario y además extraordinaria dicción, maestra Damaris. Muchas gracias. Yo creo que aquí con los compañeros maestros y maestras del Terramóvil vamos a llevar a cabo la misma dinámica que hemos desarrollado en sesiones anteriores. Leemos algunas preguntas, acá las maestras seguramente le van a ayudar a leerle algunas preguntas del chat y ya hacia el final podrá usted hacernos favor de responder, no sé, 2 o 3 preguntas verbales que el auditorio quiera presentarnos. Maestra, por favor, muchas gracias. Sí, claro que sí. 2. Susana, ¿puedes empezar, por favor, a leer las preguntas que ya nos colocaron en el chat, por favor? Claro. Bueno, la primera, Leonardo pregunta si la Tierra tiembla. Si la Tierra tiembla. Pues, bueno, en general las placas tectónicas, pues son las que, bueno, están interactuando, tienen estos movimientos de choque, separación y también de rozamiento, y pues al final cuando se genera una fractura en estos cuerpos rocosos es cuando tiembla. No sé si respondo tu pregunta. Leonardo, yo creo que sí. También Juan tenía la duda. Ya puso que sí. La charla. Gracias. Si un volcán inactivo puede volver a activarse nuevamente. Sí, claro que sí. Bueno, no, solamente nosotros lo consideramos inactivo si no tiene actividad en 10,000 años, pero eso no implica que posteriormente pueda volver a tener actividad. Ahorita no me llega un ejemplo, pero sí pasa. Realmente podríamos considerar que el volcán está dormido, que está en latencia y que posteriormente puede volver a tener este tipo de actividades. Gracias, Dan. Roberto pregunta, yo no sé si creo que es un poco técnico, ¿desde dónde sale la magma de un volcán? Se refiere al nombre del cono. ¿Desde dónde sale? Bueno, a ver. Pues el magma en general viene, pues son materiales que vienen del manto, ¿no? Pero si hablamos en sí del volcán, pues bueno, primero todo este material tiene que llegar a la cámara magmática y posteriormente si sigue habiendo más aporte, pues tiene que subir, ¿no? Entonces, pues si vemos solamente el volcán, estaríamos pensando que viene de la cámara magmática, ¿no? Pero si ya lo vemos como a grandes escalas, en realidad este material está llegando del manto. Gracias, Dan. Estrella nos pregunta, ¿qué tan cierto es que todos los volcanes están conectados por venas por debajo de la Tierra? Pues yo no consideraría que todos los volcanes, pero me parece que hay algunos ejemplos donde tienen un aporte del mismo sitio. O sea, digamos, tenemos nuestro manto donde está ascendiendo material y probablemente hay bifurcaciones en la superficie y llegan a diferentes cámaras magmáticas. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que están algunos conectados, pero si todos están conectados, no, yo no consideraría que todos los volcanes están conectados entre sí. Gracias, Dan. Mariana tiene la duda si la zona del Pinacate no son volcanes. Tal vez aquí nos puede ayudar un poco esta Lupis con esa pregunta. No sé si aún se encuentra. Sí, veo que ya prendió su micrófono. Si no, mientras tanto podemos seguir con otra pregunta en lo que Lupita nos responde esta del Pinacate. Ah, ok. Claro. Roberto tiene la duda de qué tan destructivo puede ser una erupción común. ¿Qué tan destructiva puede ser una erupción común? Bueno, pues no creo que, bueno, no es que consideremos que hay una erupción común, simple y sencillamente son erupciones y que tienen ciertas características diferentes. Si el tipo de lava,
la composición de lava y la cantidad de agua es la suficiente para que el volcán pueda tener una erupción explosiva, pues ya va a poder ser muy destructiva en sí. Pero no hay como erupciones comunes, ¿no? Cada volcán tiene ciertas características en su magma, en la cantidad de agua, y entonces, por tanto, va a tener tipos de erupciones diferentes. Dam, ¿me escuchas? Ay, ya. Sí, solo... Es que hace Tienes rato no eco, me Lupita. escuchaban. Sí, espérame. ¿Ya? Sí, creo que ya. ¿Ya? Ahora sí. Es que mi computadora no sé por qué estaba hablando, pero no me escuchaban. Bueno, para resolver lo del pinacate, el pinacate sí fue un campo monogenético, que son pequeños volcancitos que hacen erupciones una sola vez. Y sí, efectivamente, sí son volcanes, pero esos ya Están están con lo de extintos. las preguntas y respuestas todo bugueado. Están con preguntas y respuestas todo bugueado. Ok. Como para complementar un poco la respuesta de Lupis, Maestra. como ya les dijo, bueno, esta zona pues se trata de volcanes monogenéticos y como les había comentado, estos tienen la característica de que hacen erupción una vez en su vida y ya no vuelven a hacer. Entonces, bueno, solamente como para complementar un poco más. Gracias, Dam. La siguiente pregunta, Héctor nos pregunta, ¿qué importancia tienen los puntos calientes y las erupciones volcánicas? Bueno, los puntos calientes, como les comenté, en realidad es una forma en la que nosotros podemos generar volcanes. ¿Qué importancia tienen en general? Pues bueno, son igual de importantes como los otros límites donde generamos volcanes. La cosa es que la forma en la que se están generando volcanes aquí es diferente. Y pues antes, de hecho, esta teoría de las plumas del manto es relativamente joven, porque justamente no se tenía como evidencias ni siquiera tecnología para poder ver todo este tipo de proceso, ¿no? Aquí la diferencia es que normalmente se tenía entendido que los volcanes se generaban en límites de placa, donde están chocando las placas tectónicas, y cuando veíamos volcanes a mitad de una placa, pues nos quedábamos como de aquí, ¿qué pasó? Entonces, estos descubrimientos nos ayudaron al final a responder esta pregunta, ¿no? De por qué aquí se estaban generando. Pues yo consideraría que ambos son importantes, pero los procesos son diferentes. Gracias, Dan. Juan tiene la duda, ¿cuál es la diferencia entre lava y magma? Justo, bueno, cuando nosotros tenemos, ambos son rocas fundidas. Pero cuando estas rocas fundidas se encuentran por debajo de la superficie terrestre, lo conocemos como magma. Una vez que este material, esta roca fundida, sale a través de los volcanes, es cuando ya le vamos a llamar lava. Esa es la diferencia. Magma es cuando la roca fundida está dentro de la superficie, lava es una vez que sale. Fernanda tiene la duda si entre más actividad como exhalaciones de humo, ceniza y materiales, es menos el riesgo de erupciones. Entre más se dé esta actividad, Sí, disminuye el riesgo de que se genere una erupción. no, yo consideraría que entre más actividad tengamos, pues nos está avisando que se viene una erupción o una actividad un poco más grande, ¿no? Probablemente no sabemos cuándo vaya a suceder así precisamente, pero ya nos está diciendo, bueno, aquí hay un ascenso, está aumentando la actividad, entonces hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Como por ejemplo evacuar ciertos sitios aledaños, en fin, tomar todas esas precauciones. Yo creo que aquí es importante mencionar los premonitores de una erupción volcánica, ¿no? Que tiene que ver con calentamiento de agua alrededor del volcán, los tremores sísmicos, aumento en las fumarolas. Sí, Damaris, yo creo que también es importante hacer exacto.
Cuando se va mostrando este tipo de actividades, nos van indicando que va a ser erupción, siempre y cuando el volcán esté monitoreado. No sé si lo quieras retomar, Dan. Claro, o sea, como dijo, están a todos estos indicadores, tanto los tremores sísmicos, aumento de la temperatura en cuerpos de agua, fumarolas, olores a azufre, pues nos van a indicar que se acerca una erupción volcánica, ¿no? Pero respondiendo justamente a la pregunta, si aumentan este tipo de actividad, más que decirnos que ya pasó el peligro, nos está diciendo que viene, o puede venir una actividad más, intensa, ¿no? De mayor magnitud. Entonces, bueno, si consideramos todos estos indicadores y si aumenta la frecuencia, pues nos está avisando eso, ¿no? Que hay que tener un poco de más precaución. Muy bien. Estrella pregunta si existe probabilidad que el Popocatépetl haga erupción y si es así, ¿cuántos kilómetros a la redonda podría llegar la lava? Ok, sí hay probabilidad. Eso sí es seguro. Y bueno, el dato de a cuántos kilómetros podría llegar la lava no lo tengo aquí a la mano, pero hay mapas de peligros del volcán Popocatépetl donde nos está diciendo, nos enseña la zona de influencia donde pueden llegar, bueno, tanto los flujos de lava, estas caídas de ceniza también, en qué zonas van a caer, piroclastos, bombas, en fin, todo eso. De hecho, sí se tienen mapas de peligros volcánicos para este volcán. Está muy estudiado y creo que es muy fácil acceder a ellos en internet. Entonces el dato así preciso no lo tengo, pero sí es muy probable que el Popo tenga actividad volcánica próximamente. Digo, no voy a decir mañana o así, ¿no? Pero sí vemos que tiene actividad, ¿no? Cristian tiene la duda si es cierto que las cenizas sirven de abono para las plantas. Bueno, por ejemplo, pues podría, no sé si, yo no lo consideraría tanto como abono, pero las cenizas, por la composición que tienen, una vez que se incorporan al suelo, tienden a retener ciertos nutrientes, lo que hace que después de muchos años tengamos los suelos más fértiles. De hecho, ustedes lo pueden observar porque al sur de la Ciudad de México es donde pues tenemos justamente suelos relacionados con vulcanismo, porque digamos, la erupción más joven que hubo ahí fue la del Chitle hace 1300 años. Entonces, si nosotros nos fijamos, todos esos suelos asociados a esos sitios son los que se utilizan mayormente para la agricultura, ¿no? Que es Xochimilco, Milpalta, estos sitios están asociados con suelos, que tienen materiales volcánicos. Entonces eso es algo muy padre. Y no solamente pasa aquí en México, por ejemplo, en Italia, en el volcán Vesubio, también, ¿no? Sabemos que este volcán ha tenido mucha actividad hace tiempo y además ha tenido muchos eventos y justamente la población se queda cerca de sus faldas porque ahí tenemos los suelos más fértiles. Entonces sí podremos considerar que sirve como abono, podríamos decirlo así. Gracias. Maribel pregunta, ¿cuál es el volcán más nuevo en México? Y el Paricutín. El Paricutín es el volcán más nuevo y algo bonito con ese volcán es que nosotros pudimos ver cómo nació este volcán. No recuerdo bien el año, pero de hecho hasta hay obras artísticas donde fueron pintando justamente cómo se dio la evolución de este volcán, desde que era un pequeño orificio en el suelo hasta que fue creciendo, o sea, se vio toda esa evolución, entonces es el más joven aquí de México. Cristian pregunta, ¿qué tipos de rocas se generan de las erupciones? Ok, bueno, en general las rocas volcánicas y dentro de las rocas volcánicas tenemos una gran gama, ¿no? Desde rocas básicas, así les decimos, las rocas básicas son las que tienen gran cantidad de materiales ferromagnesianos, o sea, que tienen hierro y magnesio. También podemos tener intermedias y también podemos tener silícicas,
que tienen pues justamente una gran cantidad de sílice. Y justamente las erupciones volcánicas más explosivas están relacionadas a tipos de rocas más silícicas. Entonces, bueno, son las rocas volcánicas y tenemos una gran variedad de rocas volcánicas. Principalmente 3, podemos clasificarlas en básicas, intermedias y ácidas. Muchas gracias. David nos pregunta si una erupción volcánica puede causar desastres naturales. Sí, sí puede generar desastres. Bueno, aquí tenemos que puntualizar algo. Nosotros llamamos desastres, pero no existen los desastres naturales. De inicio, porque los desastres simplemente están asociados a cuando las poblaciones ya no tienen la capacidad de responder ante cierto fenómeno natural. En ese caso sí va a ser fenómeno natural. Cuando las poblaciones ya no tienen la capacidad de responder ante este tipo de fenómenos, es cuando decimos que ya hay un desastre. Entonces, bueno, no es desastre natural, solamente es desastre, y los volcanes sí pueden generar desastres, ¿no? Por ejemplo, y algo que fue muy reciente, digo, no en este año o en estos años, pero cuando fue la erupción de un volcán en Guatemala. De inicio, bueno, no se tenía muy monitoreado este volcán, y entonces, bueno, las personas que vivían cerca no pudieron ser evacuadas en el tiempo correspondiente, y entonces pues hubo una gran cantidad de pérdidas, bueno, materiales, pero sobre todo humanas. Entonces sí generan desastres las erupciones volcánicas. Angélica tiene la duda de cuál es la probabilidad de que el pico de Orizaba haga erupción. Pues bueno, de hecho aquí en el mapa, aquí nos aparece el pico de Orizaba como volcán activo. Sin embargo, y eso porque seguramente tuvo actividad dentro de los 10,000 años para considerarlo activo, ¿no? Pero nosotros en estos últimos años, ¿sí? Pues no hemos visto actividad, así que por lo mientras nosotros podemos decir que este volcán pues no representa algún riesgo, por lo menos ahorita para nosotros, ¿no? ¿Qué probabilidad hay? Pues sí hay probabilidad. No voy a decir exactamente qué probabilidad hay, pero sí hay probabilidad porque sigue siendo y está considerado un volcán activo. Gracias, Dan. Brenda nos pregunta por qué se dice que los volcanes se extinguen. Porque justamente al ya no volver a tener actividad otra vez en su vida, pues les llamamos así. Algo que esté extinto es algo que pues desaparece, ¿no? Entonces, pues por eso nosotros les llamamos de esa forma volcanes extintos, porque jamás ya en su vida van a volver a tener actividad. Antonio pregunta por qué aún el centro de la Tierra está caliente. Bueno, ¿por qué el centro de la Tierra está caliente? Pues de inicio porque ahí se están fusionando una gran cantidad de materiales, sobre todo metálicos, ¿no? Y además también hay que considerar que pues al estar aquí en el centro, pues también tienen muchas presiones. Entonces, pues en general yo lo contestaría así. Por eso consideramos que está más caliente el centro del planeta. Marcos nos pregunta cuánto tiempo dura un volcán haciendo erupción. Bueno, pues eso depende del tipo de volcán que tengamos, también del tipo de magma que haya, pero ha habido erupciones que tardan incluso días en que se den. Tal vez aquí nos puede complementar un poco Lupis, no sé si sepa así como de tiempos o algún ejemplo, ¿no? Bueno, mientras ella nos contesta, Mónica nos pregunta qué propuestas de la comunidad científica se aportan a la comunidad, al gobierno y a la generación de políticas en beneficio de la población. Pues de inicio todos estos estudios de riesgo, ¿no? Nosotros hay una parte dentro de las ciencias de la Tierra que pues se dedican al riesgo, donde básicamente vamos al sitio, medimos como todos estos peligros que puede haber, estos fenómenos naturales, medimos también vulnerabilidad
O sea, qué tanto nosotros estamos expuestos a este tipo de fenómenos naturales, y entonces a partir de eso sacamos mapas, ¿no? Que es lo que yo les comentaba un poco acerca del volcán Popocatépetl, ¿no? Que tienen estos mapas donde nosotros y la sociedad, las comunidades en general, pueden acceder a este material para ver, ok, dentro de este mapa veo que mi comunidad entra dentro de la zona donde puede haber caída de ceniza. Entonces, bueno, como comunidad, pues tal vez ellos se pueden preparar de cierta manera. Y el gobierno también, bueno, teóricamente tendría que también ahí hacer esfuerzos para apoyar justamente a estas comunidades, ¿no? Pero desde el ámbito científico, lo que nosotros hacemos es eso, hacer todos estos estudios para generar mapas de riesgo y pues al final proporcionarlos a la población y al gobierno en general. Luis Alexander nos pregunta, ¿qué pasaría si todas las capas interiores de la Tierra se solidificaran? Bueno, se solidifican. ¿Qué pasaría? Bueno, de inicio podríamos pensar que no habría vulcanismo, que no habría tectónica de placas y bueno, no se darían muchos procesos, pero que eso llegara a pasar, creo que es muy poco probable que las capas interiores se solidifiquen. De inicio por todas estas condiciones de presión, de temperaturas que ya tiene, la misma dinámica que el mismo planeta tiene, ¿no? Entonces, yo creería que casi es imposible que estas capas interiores se solidifiquen, pero si pasara, pues de inicio no tendríamos todos esos, este tipo de fenómenos como el vulcanismo, los sismos, en fin. Como nos mencionaste, no habría tectónica de placas tampoco, ¿no? Exacto. Sandra nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre un volcán extinguido, un volcán durmiente y uno activo? Pues justo, bueno, el activo es justamente el que está teniendo, pues al final, valga la redundancia, actividad, que vemos que hay, bueno, fumarolas, que vemos que hay algunas explosiones, en fin, ese es el que está activo. El inactivo es justamente el que no ha tenido actividad dentro de 10,000, en un periodo de 10,000 años, que está ido tranquilo, que incluso se le van desarrollando algunos glaciares, ¿no? Como justo en el mismo pico de Orizaba. Y el extinto es que ya hizo erupción y así ya se va a quedar, ya no va a volver a tener ninguna actividad, simplemente se va a quedar ahí el volcán. Estrella tiene la duda si los volcanes del Popocatépetl, la Mujer Dormida, están conectados con la Malinche. Pues la verdad es que eso sí lo ignoro, no sé con certeza. Tal vez podría ser que estén conectados quizá el Popo y Elisa, pero no tengo en realidad conocimiento de si están conectados. Susana Mendoza nos pregunta, ¿a qué se debe que se forme la lava en el interior de la Tierra? Pues justamente por las grandes presiones que tenemos, las grandes temperaturas, pues la roca, que normalmente la encontramos sólida en las partes superficiales del planeta, pues aquí van a tener que estar fundidas por todas estas condiciones. Y bueno, aparte, si nos vamos a esto de límites, de límites convergentes, donde además están entrando una gran cantidad de fluidos, pues justamente aquí hacemos que las rocas bajen este punto de fusión, o sea, que sea más fácil que se puedan fundir, y entonces ya tenemos básicamente esta roca derretida, pero en realidad el que se encuentren las rocas fundidas en esas capas, pues al final es por todas las condiciones que tenemos a esas profundidades. Yesenia nos pregunta, ¿qué es el tapón volcánico? Ok. El tapón volcánico seguramente me pregunta por estos domos, ¿no? Cuando empieza a haber una erupción volcánica y empieza a salir lava del cráter, cuando tenemos lava muy viscosa, o sea que tarda en fluir, en avanzar muy lentamente, esta se puede solidificar en el cráter. Y entonces, si teníamos ahí este orificio y se solidifica roca ahí, pues estamos generando un tapón. Es lo que nosotros llamamos domo. Mónica, que esto está un poquito a lo mejor relacionado con la pregunta que nos hicieron antes,
nos pregunta si la Ciudad de México se vería afectada en caso de una erupción del Popocatépetl. Pues sí se vería afectada y principalmente, o bueno, por lo que tengo entendido, por caída de ceniza. Y eso sí lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Sí hemos visto que en la Ciudad de México han caído una gran cantidad de cenizas volcánicas por esta actividad del Popo. Entonces sí se vería afectada por lo menos en caída de cenizas. Ya vimos que en estas pequeñas actividades que ha tenido en estos años, pues han llegado cenizas hasta la ciudad. Entonces, bueno, de todos modos, en los mapas de riesgo sí podemos ver estos peligros ya en la Ciudad de México, pues más precisamente ahí plasmados. A ti pregunta si en una misma emisión se pueden formar diferentes tipos de lavas como almohadillada, acoordinada, entre otras, y cómo sería ese proceso. Wow. Por ejemplo, tengo entendido que las lavas almohadilladas se dan cuando estas lavas están en contacto con agua. Y nosotros lo que vemos es que, digamos que normalmente cuando ya tenemos la roca, la textura que tienen las lavas almohadilladas son literal así como que nubecitas, más o menos así en la lava. Pero no sé si se pueden dar o sea, sí llega a pasar que de repente en algunos eventos volcánicos pueda cambiar la composición de la lava. Específicamente el caso de las lavas almohadilladas es cuando esta lava entre contacto con agua. Y pues además, bueno, una vez si entra en contacto con agua, aparte de que se van a generar este tipo de rocas, pues además vamos a tener más explosiones. Generalmente se sabe que que las erupciones volcánicas, cuando la lava entra en contacto con agua, se dan más explosiones. Domínguez Ana nos pregunta, ¿en qué parte de la República Mexicana hay más volcanes? Aquí tienes como esta imagen. Pues bueno, si lo vemos aquí en la imagen, pues casi podríamos decir que la mayoría se encuentran en esta franja volcánica transmexicana. Y bueno, al parecer esto tiene que ver con el contexto tectónico que tenemos aquí de las placas tectónicas. Normalmente cuando nosotros tenemos límites convergentes, que es el que por ejemplo tenemos aquí en el sur de la placa norteamericana y la de Cocos, se genera un arco volcánico, ¿sí? Que es como lo que nosotros vimos acá. Tenemos el choque de placas y en las orillas vamos a estar generando volcanes. Entonces, estos volcanes de la franja volcánica transmexicana, están asociadas justamente al límite convergente que tenemos y entonces la mayoría de los volcanes se están concentrando en esta zona. Mónica pregunta si hay alguna relación entre el volcanismo y agrietamiento del suelo. El volcanismo y el agrietamiento del suelo. Creo que sí puede haber una relación porque al final, bueno, cuando está ascendiendo este material a la superficie, pues al final está generando fracturas. Entonces sí puede generar tal vez en la superficie un agrietamiento, pero también los agrietamientos se pueden dar por otros procesos, como por ejemplo los sismos. Mariana nos pregunta si se puede predecir cuándo hará erupción un volcán. Sí se puede predecir y justamente con estos indicadores que nosotros, que aquí les mostré, podemos predecirlo justamente viendo que hay un aumento en los tremores, aumento de temperatura en los cuerpos de agua, que el volcán mismo ya está teniendo exhalaciones de fumarolas y gases volcánicos y también este olor perceptible a azufre. De hecho, en algunos volcanes, sobre todo los que están más monitoreados, se ponen algunos detectores de azufre, o sea, ya no tanto que nos guiemos con el olfato, ¿no? Ponen los detectores directamente en las laderas del volcán para estar monitoreando la cantidad de azufre que está saliendo del edificio volcánico, ¿no? Entonces sí, al final sí tenemos indicadores y sí podemos predecir, si así lo vemos, una erupción volcánica. Esta está un poquito relacionada también
Pero bueno, Marcos tiene la duda si existe un tiempo en que nosotros sepamos que un volcán haga erupción después de que ha hecho ya una erupción. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en volver a hacer una erupción, perdón, después de que ya ha hecho? Ya hizo. Pues en realidad eso es algo pues variable, ¿no? No es que nosotros podamos decir que si un volcán ya hizo erupción, en 10 años va a volver a hacer erupción. No, eso pues depende de cómo vaya ascendiendo el material a la cámara magmática, de si todavía había material en la cámara magmática. Entonces no hay un tiempo definido para decir que después de una erupción, en tanto tiempo volverá a haber erupción. Y Javier pregunta si hay un volcán que haga erupción inmediatamente, no sé si sea como inmediatamente, después de su formación. Pues por ejemplo, el Paricutín se fue formando y básicamente estuvo teniendo su actividad. Entonces, pues en este caso sí se formó y tuvo luego esta actividad volcánica. Sí pasa. Y esta, bueno, la respondiste en la charla, pero la voy a mencionar por si no quedó claro. Si la erupción pliniana es honor a Plinio, es decir, ¿por qué se le dio el nombre del griego? Ajá, sí, justamente. Este tipo de erupción la llamamos pliniana justamente en nombre a estos dos personajes porque fueron los que describieron, este tipo de erupción. Entonces, como quedaron justamente esos registros que ellos hicieron, pues al final es que se le dejó ese tipo de nombre. También nos pregunta si el volcán Hitler aún se encuentra activo. El Xitle. Hitler, perdón. El Xitle no ha presentado actividad. No podemos decir que ya esté inactivo y me parece que este volcán es monogenético, pero de todos modos no podemos decir que es que está inactivo porque su última erupción, fue hace 1300 años. Entonces dijimos que necesitamos mínimo 10,000 para considerar que ya esté inactivo. Entonces realmente tampoco podríamos todavía decir que ya es inactivo, pero sí, me parece que además es monogenético, entonces probablemente ya no volverá a tener ninguna erupción. Rocío nos pregunta qué tan importantes son las erupciones para la Tierra. Pues bueno, de inicio, esto que les comentaba de que al final, producto de estas erupciones volcánicas, vamos a tener suelos muy fértiles, ¿no? Eso podríamos considerarlo que pues al final nos está ayudando, ¿no? Como dirían, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y es lo que pasa, tenemos eventos pues donde, bueno, generalmente tenemos destrucción, tenemos pérdidas, en fin, pero años después vamos a tener productos muy buenos, ¿no? Sobre todo en la agricultura, para nosotros al final. Sí nos traen beneficios. ¿Puedo agregar otra cosa, Dam? Sí, claro. Pues también, o sea, las erupciones volcánicas nos ayudan porque dentro de la Tierra, pues también todo lleva una dinámica, ¿no? Y si no hubiera erupciones, mucha energía se acumularía dentro y también eso tendría consecuencias. Las erupciones volcánicas es una forma que tiene la Tierra de liberar energía la energía que está dentro de ella y del núcleo y de las otras capas. También para eso existen las erupciones volcánicas, para mantener ese equilibrio en la dinámica interna de la Tierra. Suria, perdón, nos preguntó cuántos volcanes hay en México. Ay, wow, no tengo el dato preciso. No sé si Lupis lo tenga. No, pero por ejemplo, bueno, son más de 4,000 porque simplemente en la parte de Guanajuato hay muchos volcancitos monogenéticos y son aproximadamente 2,500 y bueno, también en la Ciudad de México hay varios monogenéticos. Activos son los que mencionó Dam, los principales, pero si cuentas todos los que ya están extintos, inactivos y eso, más o menos como 4,500 o un poquito más.
Ritka nos pregunta cómo la lava no quema la tierra ni la piedra en el volcán, pero fuera del sí. ¿Cómo? ¿Me repites la pregunta, perdón? Es que no escuché muy bien. ¿Cómo la lava no quema la tierra ni la piedra en el volcán, pero fuera del sí? Bueno, es que consideremos que una vez que sale el magma así, bueno, este se va a enfriar muy rápido, simplemente porque las condiciones de temperatura que teníamos dentro de la Tierra, bueno, son más calientes si la vemos así, ¿no? Y una vez que llegan a la superficie, sí va a derretir a los cuerpos rocosos que tiene, bueno, que va a entrar en contacto, pero esta lava se va a enfriar muy rápidamente porque en superficie tenemos temperaturas promedios de 25 grados, ¿no? Entonces, comparada a las temperaturas que tenía dentro, bueno, una vez que sale, se va a enfriar tan rápidamente que, bueno, si bien sí va a derretir y sí va sí va a derretir las rocas con las que tenga contacto, pues va a ser tan rápido el enfriamiento que no va a poder seguir derritiendo más y más, ¿no? Claro. Y también aclarar que dentro del volcán sí, más bien existe un equilibrio térmico, ¿no? O sea, no es que yo creo que a lo mejor tiene la duda como de por qué está el cuerpo del volcán, ¿no? El domo, como se ve aparentemente piedra fría, y dentro de él está esta lava o piedra fundida, pero pues dentro de él todo este material sí está, digamos, sí se está afectando, pero está llegando a un equilibrio térmico entre él, ¿no? Todo esto se mantiene como a la misma temperatura, y pues obviamente también por el espesor que tiene el domo, pues es que Si no logra... esté quedando líquido, sino que esa temperatura, digamos, se va equilibrando a través de esos espesores. Y pues la lava afuera, nosotros la vemos pues que va como fundiendo el otro material o la demás roca que va tocando, pero como dice Danis, por lo mismo, esta temperatura pues va saliendo y se va liberando este calor, ¿no? Y llega pues obviamente un momento en el que este calor ya se equilibró con el medio, el ambiente exterior, y la roca ya la vemos solidificada, ¿no? Ya no la vemos como fundida. Pero sí se está llevando a cabo esto que mencionabas, digamos, entre comillas, de quemarse, que es más bien es que está fundido y se está llevando un equilibrio térmico ahí adentro del domo. Sí, exactamente. Esperemos que quede más claro. Y Alberto nos pregunta si en nuestros tiempos habrá posibilidad de que nazca un volcán. Sí, sí hay probabilidad, sobre todo en la Ciudad de México sí tenemos como de repente probabilidad, digo, no voy a decir que mañana o así, ¿no? Pero sí hay probabilidad de que nazcan más volcanes. Antonio nos preguntó, en caso de erupción, ¿qué medidas de protección se pueden tomar? Bueno, por ejemplo, yo nada más les hablé a grandes rasgos de las medidas contra caída de cenizas, pero por ejemplo, si estamos muy cerca del volcán de inicio, lo que debemos de hacer es evacuar ese sitio, ¿no? A los albergues principalmente. Pues en general, bueno, creo que ubico esas medidas. Aquí Lupe sí nos puede también complementar un poco más en algunas medidas. Ok, sí, pues lo que tenemos que también tener en cuenta es conocer si en nuestra comunidad, si vivimos cerca de un volcán, cuentan con algún plan de evacuación, conocer las rutas de evacuación, también las medidas que les comento dan para caída de ceniza, siempre tener a la mano lo que llaman la mochila de emergencia para poder evacuar y hacer caso a las autoridades, y también siempre consultar fuentes oficiales de información, ya sea CENAPRED o páginas del gobierno. No se dejen pues guiar por lo que dicen las noticias del Facebook o cosas así, siempre hacer caso a la información oficial para ver qué debemos hacer en caso de que ya esté ocurriendo una erupción cerca de nuestra comunidad o de nuestra casa.
De hecho, complementándole un poco a Lupis, por eso, sobre todo para el volcán de Popocatépetl, tenemos una alerta que es un semáforo, ¿no? Y que nos está diciendo, bueno, verde hay 2 fases, amarillo creo que tiene 3 y rojo tiene 2. Y digamos, si el volcán está teniendo cierta actividad, nos van diciendo, ¿no? En las mismas noticias, incluso en la tele, nos van informando, bueno, el volcán se encuentra en fase 2 del semáforo amarillo, vaya, ¿no? Y entonces, bueno, como dice Lupis, ahí nos estarán indicando precisamente qué es lo que tenemos que hacer correspondiente a la fase en la que estemos. Claro. Cristian nos pregunta cómo se mide la edad de los volcanes. Pues bueno, eso lo podemos hacer fechando las rocas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando fechamos rocas? Hacemos como un tipo de proceso químico en los minerales que tienen las rocas. Y entonces, bueno, al final es con isótopos y bueno, nos van a arrojar cierta edad estos métodos. Entonces, así es como nosotros podemos saber la edad de un volcán a partir de fechar las rocas. Antonio, mira, nos pregunta si el fuego para generar calor requiere oxígeno, pero el magma al parecer no. ¿Será el magma entonces otro estado de la materia? Bueno, es que no lo podríamos comparar con fuego, porque en este caso la lava, bueno, el magma es roca fundida. Simplemente lo consideramos como un fluido en general. Y bueno, simplemente que este va a variar su viscosidad, ¿no? Esta capacidad que tienen que fluir, algunas lavas van a fluir o van a avanzar más lento, algunas más rápido, en fin, ¿no? Pero no es parecido o no es igual al fuego, ¿no? El fuego es otra cosa y la lava, el magma es roca fundida. Bueno, esto ya lo habíamos, creo, contestado anteriormente, pero nos preguntan cuántos años tiene un volcán y yo creo que, no sé si... Pues ¿cuántos años? Bueno, es que en realidad no sé cuál es el volcán más viejo del mundo. En realidad no tengo como ese dato. Pero, pues si hay volcanes muy viejos. Imagínense, o sea, solamente el Vesubio, que estamos hablando del año 79 después de Cristo. O sea, ya son bastantes años y de todos modos el Vesubio ya estaba. Entonces, imagínense, no sé cuál es como la edad más vieja de algún volcán, pero sí viven muchos años. Sí están ahí muchísimos años. Y bueno, esto ya se repite en las preguntas, porque también Enérida nos menciona en qué año se descubrió el primer volcán y quién dio ese nombre. Sí, no, la verdad no sé cuál es el primer volcán del mundo. Sería cuestión de buscarlo, pero no sé si incluso se tiene como que ya ¿Un registro? No, probablemente sí, ¿no? Porque al final los volcanes se fechan, pero no sé cuál sería el más viejo. El más joven, yo diría que es el Paricutín, ese sí. Muchas gracias a la maestra Damaris y a las compañeras que nos hacen favor de leer las respuestas y a la maestra por todo este capital cultural teórico que tiene para darnos justamente esta temática tan especializada. Muchas gracias. Pues si quieren, para ir cerrando, maestras, darle la palabra a 2 o 3 compañeros o compañeras. Por ejemplo, ahí me parece que Camila había levantado la mano. No sé si ustedes nos hicieran favor de dar la palabra a 2 o 3 compañeros, repito, compañeras, y contestamos sus inquietudes y bueno, pues finalizamos la actividad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, claro que sí.
Pueden levantar su mano si quieren emitirnos un comentario. Rebeca, ¿nos quieres hacer una pregunta, un comentario? Sí, claro. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Sí, claro. Gracias. Muy bien. Bueno, pues mi comentario es la verdad es agradecerles. Creo que si ya sabíamos algo, aprendimos más. Yo como docente, pues creo que enriquezco mi clase y mis conocimientos. Les agradezco mucho la atención, la preparación de este tema. Estuvo muy bien. Muchas gracias. 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 Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos, maestra Damaris, maestra Susana, maestra Lupita, de el equipo de especialistas del Terramóvil, les agradecemos muchísimo su ¿Sabes que también te aporte, puedes jugar con Eric o con su Tauri? trabajo, y todo el tiempo, sobre todo para preparar no solo esta, sino las 3 sesiones que hemos En plan, tenido no con me el hablen Terramóvil. bonito, que Les agradecemos, no me repito, moleste. muchísimo todo su trabajo. A la maestra, por supuesto, Ana Lopera, titular de este trabajo, responsable de este proyecto, a quien, por supuesto, reconocemos la disposición para poder trabajar y acompañar a estos alumnos de los centros de educación extraescolar de la Subdirección de Educación Básica para Adultos. Maestros y maestras, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les agradecemos de nuevo toda su paciencia para con nuestros alumnos y alumnas. Y bueno, pues esperemos que no sea la última vez que podamos vernos y estaremos, por supuesto, en contacto con el Terramóvil. Sigan, compañeros y compañeras, al Terramóvil en Facebook. Por ahí ya nos dejaron los links en sesiones pasadas, pero si no, esperen en la ficha 13 en la que vamos a hablar de sismos, en la ficha 13 de Aprende en Casa. Esperen también mucha información proveniente de las páginas del Terramóvil, tanto su página en internet como su página, bueno, ambas en internet, pero tanto su página en las redes de Facebook como su página propiamente en el explorador. Ahí van a poder hacerse también amigos del Terramóvil. Les agradecemos mucho su atención. Maestras, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. hasta luego. Gracias. Buenas noches. Adiós, hasta luego.